A ver. Bueno, entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre el modelo atómico de Bohr y el modelo que usamos ahora? Que ya no hablamos de órbitas como una trayectoria que sigue el electrón, porque sabemos que no podemos determinar qué trayectoria hace el electrón, porque no sabemos dónde está, no lo podemos determinar. Entonces vamos a hablar de una zona donde es mayor la probabilidad de que se encuentre un electrón. Y esa es la definición de orbital. Entonces, el modelo actual va a tener un núcleo con protones y neutrones y va a tener una nube electrónica alrededor que va a constar de diferentes orbitales, que son las zonas donde es mayor la probabilidad de encontrar el electrón. Los niveles siguen estando y cada uno tiene diferente energía y va a admitir un número determinado de electrones. ¿Cómo determino el número máximo de electrones que me admite un nivel? Con esta formulita 2n cuadrado, donde n es el número cuántico principal o número de nivel en el que yo me encuentro. Si estoy en el nivel 1, voy a tener 2 por 1 al cuadrado, es decir, 2. 2 electrones es el número máximo de niveles de electrones que puedo ubicar en ese primer nivel. Si voy al segundo nivel, voy a tener 2 por 2 al cuadrado, es decir, 8. Ese es el número máximo de electrones que me va a poder aceptar el segundo nivel. Y así con el 3, el 4, hasta el 7, ¿sí? Bien, dentro de cada nivel voy a tener subniveles. ¿Cuántos? Depende de la cantidad de electrones que tenga el nivel, porque cada subnivel también admite un número máximo de electrones. Estos subniveles van a tener diferentes formas, ¿sí? Son orbitales que tienen diferentes formas. Vamos a tener los S de tipo, o sea, orbitales tipo S son estos redondos, que me aceptan un máximo de 2 electrones. Después vamos a tener los orbitales tipo P, que pueden ser estos 3. ¿Por qué? Porque son como 2 globitos unidos en el centro. Son 2 lóbulos unidos y en cada uno de los ejes cartesianos, en los X, los Y y los Z. Estos orbitales o subniveles P me admiten hasta 6 electrones. Los D tienen esta forma como de 4 globitos unidos, como si fueran en un plano, y admiten hasta 10 electrones. Los F ya son más complicados y admiten hasta 14 electrones. ¿Por qué le digo que en cada nivel van a entrar los subniveles que me den el número de electrones? Por ejemplo, en el nivel 1, que me entran solo 2 electrones, solo voy a poder tener un subnivel P, y ahí ya tengo los 2 electrones que me admite. En cambio, en el nivel 2, donde me entran 8 electrones, voy a poder tener los 2 que van en el S y poder ubicar los P. Y así, a medida que subo de nivel, voy incorporando más subniveles. Esto me va a servir para elaborar la configuración electrónica. ¿Qué es la configuración electrónica? Es la distribución de los electrones que tenga un átomo en los diferentes niveles y subniveles de energía. A ver acá, bueno, ahí está. En la configuración electrónica voy a utilizar esta simbología que ustedes la han visto en la tabla. 1 es el número de nivel o número cuántico principal, S es el subnivel, y ese número que parece un exponente es la cantidad de electrones que estoy ubicando en ese subnivel. Bien, así cuando tengo el carbono, que tengo 6 electrones para ubicar, voy a ubicar los 2 primeros en el nivel 1S, los otros 2 en el nivel 2S y los siguientes en el nivel 2P. Los 2 que me quedan. Bien, los niveles y subniveles no se van llenando siempre con la lógica de después el 1 el 2, después del 2 el 3, ¿sí? Llegado el nivel 3, comienza a haber una variación, para la cual voy a necesitar la regla de las diagonales. Si yo sigo las flechas, voy a ir viendo cómo se llenan los subniveles. ¿Por qué? Porque llegado 2P, 2S, 2P, 3S, 3P, no se llena el 3D como sería la lógica, sino que se llena primero el 4S y después el 3D. Después el 4P, después el 5S. ¿Lo ven? Como siguiendo la flecha.
Entonces yo voy a tener que ir ubicando los electrones siguiendo este diagrama, ¿sí? Acá, por ejemplo, está bien, si yo lo hago horizontalmente, ese 3p6 va a quedar ahí. A ver, ¿lo ven bien? Voy ubicando de manera horizontal o de manera vertical. 1s2, 2s2, 2p6. Voy llenando los niveles y subniveles hasta que llegan al tope de electrones que puedo ubicar, y ahí salto al siguiente subnivel o al siguiente nivel de acuerdo a cómo corresponda. Y por último, temita del repaso en general, es tabla periódica como un instrumento que ordena los elementos, elaborada en su mayor parte por Dmitri Mendeleev, pero él ya tomó conceptos que ya estaban. Los elementos ya habían empezado a darse cuenta los hombres de ciencia que tenían ciertas similitudes o coincidencias y empezaron a armar grupos, hasta que Mendeleev los acomodó en función de sus masas en un principio. Acomodó los 63 elementos que habían sido descubiertos al momento en el que él lo armó. Bien, la tabla entonces es un instrumento de ordenamiento. ¿Por qué? Porque Mendeleev se dio cuenta que si ordenaba los elementos por sus masas, cada 8 elementos las propiedades se repetían o eran similares. Así que se dio cuenta de que esta forma de ordenarlos permitía inclusive predecir comportamientos de algunos elementos, ¿sí? Por la zona de la tabla en la que queden ubicados. Bien, en la tabla periódica ustedes saben que tenemos filas, que son los períodos, y columnas, que son los grupos. ¿Qué tienen en común elementos en la misma fila? Tienen la misma cantidad de niveles de energía ocupados, ¿sí? En cambio, cuando hablo de un grupo o columna, lo que van a tener en común los elementos que estén en un mismo grupo o columna es que tienen la misma cantidad de electrones en su último nivel de energía. Esto lo vieron todo en tercer año, así que yo creo que solamente se los estoy recordando. Si llegaran a no tenerlo claro, lo volvemos a ver, ¿sí? Lo volvemos a explicar en más profundidad. Yo voy así muy por arriba porque es repaso. Bien, de la tabla podemos distinguir propiedades, ¿sí?, que van a caracterizar a los elementos. Una de ellas es el radio atómico. El radio atómico es la distancia entre el núcleo y el último nivel de energía ocupado. Como esto es muy difícil de medir, lo que se hace es medir la distancia entre dos núcleos de átomos iguales y se divide a la mitad. ¿Se entiende? O sea, entre un núcleo y un núcleo de al lado hay una distancia que es el doble del radio. Entre núcleo y núcleo es más fácil de medir que entre núcleo y nivel de energía, porque ya vimos que los niveles de energía son más bien zonas donde se pueden ubicar los electrones, ¿sí? No son órbitas determinadas. Bien, otra propiedad, energía de ionización. Es la energía que se requiere para arrancar un electrón del último nivel. Y la electronegatividad, que es la tendencia a atraer electrones, ¿sí? Así como un repaso muy rápido. Después me dicen si quieren que reveamos algo.